Muy bien, entonces una vez más el tema que vamos a estar abordando en esta mañana es la oración, el trabajo y la generosidad. Y nos vamos a estar enfocando en la provisión, en el trabajo y en la generosidad. Y todo enfocado partiendo como base la oración. Y el primer principio que les voy a ofrecer en este tema de la oración, trabajo y generosidad, primer principio que vamos a observar y considerar en la palabra de Dios es: ora a Dios por la provisión material. Ora a Dios por la provisión material. Y para arrancar les voy a pedir que vayan conmigo a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. En este primer principio, ora a Dios por la provisión material. Mateo capítulo 6. Como ustedes saben, ahí en Mateo 6 y Lucas 11 se nos deja ver la oración modelo de Jesús que Jesús enseñó a sus discípulos. Y dentro de esta oración modelo que ofrece nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y a toda la iglesia, podemos aprender algo muy importante en cuanto a la provisión material. Vean ahí Mateo 6, verso 11. Son palabras de Jesús que dirige a Dios el Padre. Vean el 11. Mateo 6, 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Una vez más, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y con esto, hermanos, aprendemos varias cosas. Y no lo vamos a ver todo porque en su momento lo vamos a estudiar ahí con Pastor Eduardo en su recorrido ahí mientras está exponiendo Lucas 11. Pero sí quisiera mencionarles al menos dos cosas muy importantes que se desprenden de este verso: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y la primera cosa que vemos aquí es que Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro proveedor. Y la segunda cosa muy importante es que debido a que Dios es nuestro proveedor, entonces nosotros debemos orar diariamente a Dios por la provisión, ¿verdad? Si Dios es nuestro proveedor material en cuanto al alimento, entonces por eso Jesús ora, ¿verdad? Por la provisión. Ora que el Señor provea el alimento. Entonces la primera cosa que vemos aquí muy clara en este verso 11 es que Dios es nuestro proveedor y que debido a eso la segunda cosa es que debemos orar continuamente, diariamente por el pan diario, por la provisión diaria. Ahora, en cuanto a la realidad de que Dios es nuestro proveedor, la Biblia nos enseña esto en muchos pasajes de la Biblia y vamos a considerar algunos solamente. Tomen sus Biblias y vayan conmigo ahí a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Este pasaje lo abordamos mientras estuvimos ahí en un sermón dominical en Hebreos. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, porque Dios le dice: entrégamelo, y entonces en esta narrativa, en Génesis 22, verso 8, vean lo que dice Abraham. Génesis 22, verso 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Porque el hijo le preguntó: oye, vamos ya con la maderita, ¿verdad? Vamos subiendo, pero ¿dónde está el animalito, verdad? Y entonces Abraham dice: Dios se proveerá, Dios dará, Dios dejará ver, Dios estará ahí presente y nos dará un cordero para el holocausto. Y con esto vemos que Dios otra vez es aquel que provee el alimento o la necesidad que tenemos para cualquier circunstancia o momento. Desde aquí vemos esta situación. Incluso más tarde Abraham, menciona a Dios como Jehová Jireh, ¿verdad? Como Jehová el proveedor, ese que da, ese que ve la situación, la circunstancia y entonces provee lo necesario para que esa necesidad sea cubierta. Y en este caso es muy especial esta provisión de Dios, donde estaba probando la fe de Abraham, si era una fe genuina o una fe falsa. Obvio, quedó demostrado que desde el inicio esa fe que Dios le dio a Abraham para ser declarado justo
se vio de manera muy clara aquí en este pasaje cuando él está seguro que Dios se proveería este cordero. Hay otro pasaje que atesoramos mucho ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos, en el Salmo 23. Ahí vemos muy claro esta realidad de que nuestro Dios es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor. Este pasaje que atesoramos mucho, donde vemos ahí dos metáforas muy singulares. La primera metáfora es que Jehová es nuestro pastor, ¿verdad? Y la otra metáfora que vemos ahí, a ver si alguien la recuerda, que vemos ahí en ese pasaje, Salmo 23. ¿Mandé? Sí, muy bien, es una metáfora, pero hablando de estos dos conceptos, primer metáfora que vemos aquí en el Salmo 23, la metáfora del pastor, ¿verdad? Jehová como pastor. Y la otra metáfora que vemos ahí, ¿cuál sería? Anfitrión, ¿verdad? Anfitrión, sí, ahí vemos, y a veces nos centramos mucho en que Dios es nuestro pastor, pero perdemos de vista que el Señor también es nuestro anfitrión. Pero bueno, esto simplemente para sembrarles ahí un deseo de explorar con mayor detalle la palabra de Dios y atesorar todo lo que encontramos aquí. Pero en el primer verso vemos esta gran verdad que nos da mucho gozo. Dice, Jehová es mi pastor, nada me falta, dice el salmista. Nada me falta. Él es mi pastor, Él es el que está al cuidado de mi vida. Y debido a eso es que nada me falta. Y con esto vemos de manera implícita esta gran verdad de que Él provee todo lo que necesitamos como un pastor bueno que da su vida incluso por sus ovejas. Más tarde vemos esto con nuestro Señor Jesucristo ahí en Juan 10, ¿verdad? Que Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Él está dispuesto a sostener, a cuidar, a proteger. Y particularmente en cuanto a la provisión material, Él es nuestro proveedor. Por eso, otra vez pensando en esta oración modelo, Mateo 6, Lucas 11, Jesús lo tiene muy presente y nos enseña, debes orar al pastor, debes orar a tu proveedor para que Él te conceda, te provea lo que necesitas para la vida diaria. Y a veces, si somos honestos, los que trabajamos, ¿verdad? Espero que la mayoría, por gracia de Dios, pues nos levantamos y vamos así como al trabajo y damos por sentado que vamos a recibir dinero, que más tarde vamos a ir al mandado, al súper y damos por sentado muchas cosas. Se nos olvida a veces agradecer a Dios incluso porque podemos disfrutar de un desayuno, ¿verdad? Un cafecito, un panecito, un huevito, ¿verdad? Un machacado, lo que sea, un yogur o la comida más tarde, que tenemos la oportunidad incluso de los que tienen coches, pues de venir hasta acá en un coche y todo eso es provisión de Dios, ¿verdad? Todo eso es provisión de Dios, viene de la mano de Dios. Y se nos olvida porque pues somos muy orgullosos, ¿verdad? La verdad es que nos creemos mucho. Damos por sentado que vivimos un día porque así es normal. Porque tenemos salud y también es normal. Pero todo eso es una gracia de Dios, es un don de Dios, el que Dios nos conceda vida, salud, un trabajo, gracia con las personas para los que tienen un negocio en particular, pues puedan hacer negocio. Los que son empleados, bueno, pues gracia con sus jefes, con las personas a su alrededor y poder recibir el sustento diario y entonces tener la oportunidad de disfrutar el desayuno, comida y cena, cubrir las necesidades básicas de nuestra vida. Y Jesús nos enseña con esta oración modelo que nosotros debemos de estar recordando siempre que lo que disfrutamos materialmente es gracias a Dios. Espiritualmente también, ¿verdad? Lo sabemos. Empezando con eso, si disfrutamos de vida nueva, de salvación eterna, de justificación para siempre delante de Dios, es gracias a Dios. Es un don de Dios, ¿verdad? Es un regalo de Dios. Pero lo mismo con la provisión material, con nuestro aspecto físico, incluso la salud, es un regalo de Dios. Y debemos agradecer a Dios y pedir a Dios, suplicar, Señor, por favor, concédeme el alimento hoy, mañana, pasado mañana, continuamente estar orando. Hay otro pasaje, Mateo 6:33, donde vemos esta verdad de que Él es nuestro proveedor y que nosotros debemos estar haciendo algo en particular para que Él entonces nos provea lo que necesitamos, nuestras necesidades básicas, ¿verdad? Ahí en Mateo 6:33. Incluso comenzando en el 1, Jesús nos dice, mira, no te afanes
diciendo qué comerás, qué beberás o qué vestirás. No te afanes ahí, no tengas ansiedad, no te preocupes en cuanto a tus necesidades básicas, ¿verdad? Verso 31, Mateo 6:31, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Y presten atención que lo dice después de haber enseñado acerca de la oración modelo, ¿verdad? Y de decir, pide a Dios, pide al Padre, ¿verdad? Tu oración diaria. Ruega a Él, que sea Él el que te provea. Y entonces acá nos dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas esas cosas. A Él no le es oculto, Él sabe que tienes necesidad de estas cosas. Y el 33, muy lindo, lo sabemos de memoria, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿verdad? Aunque este verso pues ha sido también muy mal interpretado, todas estas cosas, ahí está, ¿verdad? Bueno, pues un coche último modelo, 2, 3 casas, ¿verdad? Mucha salud, pero bueno, según el contexto, lo que vemos aquí, todas estas cosas es, ¿qué serán? Comida, bebida, vestido, necesidades básicas, ¿verdad? Entonces Dios nos dice, mientras estás buscando mi reino, mi justicia, mientras estás buscando mi voluntad, mientras estás buscando eso, entonces yo te voy a suplir la comida, la bebida y el vestido. Y para eso tienes que acercarte a mí en oración, pensando bíblicamente y de acuerdo a todo el consejo de Dios. Yo soy tu proveedor, nos dice Dios. Que no se te olvide, ven a mí, no estés ansioso, busca mi reino, busca mi justicia, vive de acuerdo a mi voluntad. Yo conozco lo que necesitas, no te afanes, no te preocupes, ven a mí, yo soy tu proveedor, yo soy el que te sustenta, pídeme y yo voy a responder. Pero tú mientras, enfócate en mí, en mi reino, en mi justicia. Y eso nos hace descansar mucho, porque podemos saber que nuestra vida ni siquiera depende de nosotros, ¿verdad? De nuestra fuerza, de nuestra habilidad, de nuestra destreza, sino de Dios. Es Dios, y lo vamos a ver, es Dios el que nos da todo, hermanos. Nos da la vida, la salud, la habilidad, los dones, la gracia para poder tener un trabajo, un sustento y tener las necesidades básicas de nuestra vida cumplidas. Y gracias a Dios por eso, porque no depende de nosotros. Gracias a Dios por eso, porque si dependiera de nosotros, pues quién sabe dónde estaríamos ahorita, ¿verdad? Aún en el trabajo, en cuestiones de trabajo. Pero gracias a Dios que eso está en sus manos. Y Jesús, conociendo muy bien el carácter perfecto y fiel del Padre, nos da una cátedra y nos enseña que cada vez que oremos, cada vez que nos acerquemos al Padre, pidamos al Padre que supla nuestro alimento diario, porque Él es nuestro fiel proveedor. Él es fiel, Él conoce lo que necesitamos y se ha comprometido a suplir nuestras necesidades básicas, mientras nosotros le buscamos a Él y buscamos su reino, ¿verdad? Muy lindo. La Biblia nos dice, escuchen esto, en Deuteronomio 32:39, que Él es el que da la vida y la salud, porque ahí en Deuteronomio 32:39 nos dice, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Entonces nuestro Dios es incluso el que nos da la vida, ¿verdad? Él es el dador de todo, Él es el proveedor de todo. Y porque Él es nuestro fiel proveedor, debemos agradecer a Dios. Y Jesús nos dice, ora a Él, ora al Padre para que Él te dé el alimento. ¿Por qué? Otra vez, empezando por la vida, porque Él es el que nos da la vida. Una vez más, Deuteronomio 32:39, yo hago vivir, yo hago morir, yo hiero, yo sano. Pero también no solamente Dios nos da la vida y la salud, sino además Él nos da la sabiduría. Él nos da incluso la habilidad para trabajar. Y esto lo vemos ahí en Éxodo 31:33, porque ahí vemos que Dios es el que concede sabiduría, inteligencia, ciencia. Es Él. Entonces, es Él el que da la vida y la salud, pero también es Él el que nos da la habilidad, la destreza para trabajar. Y tú pudieras decir, bueno, pastor, pero pues, ¿y qué de mí? Pues yo estuve todo el tiempo ahí estudiando, ¿verdad? Adquirí mucha experiencia en el trabajo.
viendo muchos formas de trabajar, invertí en cursos y todo. Bueno, sí, porque Dios te concedió todo eso, ¿verdad? Oportunidades, te abrió puertas, te concedió salud una vez más, habilidad. Es Él. Él es el que provee todo, Él es el que da la vida, Él es el que da la sabiduría, la habilidad para trabajar, pero también Él es el que nos da la gracia con las personas, para que entonces las personas puedan observarnos y pensar en nosotros como personas confiables para ya sea hacer un negocio con nosotros o que nosotros podamos trabajar con ellos. Y esto lo vemos ahí en Proverbios 3, del 3 al 4, porque dice: misericordia y verdad nunca se aparten de ti, porque hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y nosotros como hijos de Dios siempre buscamos eso, ¿verdad? Procuramos buscar andar en la verdad y que nunca se aparte de nosotros, para entonces hallar gracia y buena opinión con las personas. Y piensa en eso regularmente, y espero que sobre todo aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero regularmente cuando una persona busca hacer negocios con alguien, busca emplear, los que son, digamos que patrones, emplear a una persona, busca, por ejemplo, pues cristianos, ¿verdad? Personas que se comportan de cierta manera, y espero que aquí todos, ¿verdad? Que ninguno diga, no, no, ni le hables, ¿verdad? Porque hace cosas medio chuecas. Pero la verdad es que la tendencia allá afuera es buscar a personas cristianas, porque son las que procuran agradar a Dios, ¿no es cierto? Procuran hacer su trabajo con excelencia, con integridad. Pero eso es porque otra vez Dios nos ha dado, pensando en esta idea de que Dios no solamente provee vida, salud, sabiduría, habilidad, pero también gracia con las personas, es porque Dios nos ha dado su espíritu, ¿verdad? Ha puesto su temor en nosotros, ha dado vida cuando estábamos muertos espiritualmente, ha cambiado nuestros afectos, nuestra voluntad. Y ahora, mientras nosotros estamos agradando a Dios, procurando vivir para su gloria, entonces otros ven ese patrón en nuestra vida y hallamos gracia delante de ellos. Y entonces podemos obtener ahí un trabajo y recibir el sustento. Y todo eso es gracias a nuestro Dios, que es fiel y nos provee todo. Incluso Él nos provee y concede un trabajo y nos da la oportunidad de disfrutar el fruto de ese trabajo. Lo vemos ahí en Eclesiastés 3:13, nos dice: y también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de todo su trabajo. Entonces, si puedes gozar de un sueldo o de un ingreso en función a tu trabajo, disfrutar incluso, gozarte con eso, con tu familia, tu esposa, hijos, incluso compartir con otros, tener ese gozo, es gracias a Dios. Es un don de Dios, nos dice Dios mismo. Entonces, Dios es nuestro fiel proveedor. Él nos da vida, salud, sabiduría, habilidad. Él nos da gracia con las personas. Él nos concede un trabajo, incluso el gozar del fruto de ese trabajo, y además, Él es el que nos da el alimento diario. Segunda de Corintios 9:10, Él da la semilla al que siembra y pan al que come. Por eso, porque Dios es tu proveedor en todos los ámbitos, en todas las esferas que te puedas imaginar. Él es tu proveedor en todo momento, en cada circunstancia, en cada área, porque Él es tu fiel proveedor y ha prometido que nunca te va a faltar lo esencial: comida, bebida, vestido, mientras tú estás buscando su reino y su justicia. Entonces, sé muy dependiente de Dios. Acércate a Él en oración. No te afanes, no te preocupes. Él conoce tu necesidad. Ora a Él. Él es tu Padre amoroso, que sabe lo que necesitas. Y que si por una circunstancia no te ha concedido un trabajo ahora, no es que no te esté escuchando, es que probablemente esté tratando con tu corazón, ¿verdad? Es lo que más le interesa a nuestro Dios, a nuestro amado Padre, nuestra alma, nuestra vida espiritual. Entonces, probablemente si quizá no te ha concedido un trabajo, es porque Dios está tratando con tu vida, con tu alma. Algo que va a prevalecer por toda la eternidad. Pero si Dios te concede un trabajo, es gracias a Él. Si Él te concede prosperar, es gracias a que Él así lo ha querido. Y si no te ha concedido prosperar, es porque también Él así lo ha querido y es lo mejor para tu vida espiritual. Gracias a Dios por todo eso. Entonces, sé muy dependiente de Dios. ¿Te falta alguna necesidad básica? Otra vez, no un coche último modelo, ¿verdad? Pero bebida, vestido, comida, presenta a Dios tu necesidad. Busca su reino.
Es decir, pon todo tu corazón, mente y fuerzas al buscarlo a Él, su gloria. Sirve en la iglesia, ama a tus hermanos, sirve a otros, presenta tu petición a Dios, no estés afanado y Él va a contestar esa oración conforme a su voluntad. Entonces hoy estamos abordando el tema de la oración, el trabajo y la generosidad. Y el primer principio que les ofrecí es, ora a Dios por la provisión material. Pero ahora veamos el segundo, trabaja. Muy importante, trabaja para obtener la provisión material de Dios. Y esto no se contrapone, ¿verdad? Aunque pudiéramos pensar que sí, pero no. El primer principio es, ora a Dios por la provisión material, pero el segundo es, trabaja para obtener la provisión material de Dios. Y esto es muy importante, porque quizá alguno con mucha imaginación pudiera pensar, bueno, ya entendí, pastor, ya entendí, Dios es mi proveedor, entonces yo solo debo orar y tirarme a la hamaca, ¿verdad? Estar ahí en la camita muy a gusto, orar, confiar en el Señor y pedirle y entonces listo, me va a Él proveer todo lo que necesita. Pero ¿será acaso esto un pensamiento bíblico? ¿Será esto lo que encontramos en el consejo de Dios? Vamos a ver unos pasajes juntos y vamos a comenzar por el principio, donde Dios sienta las bases de todo. Vayan ahí a Génesis. Ya hemos ido, no sé si lo han notado, ¿verdad? Fuimos 2 veces con esta Génesis. Y con esto, pues, ahí como que ya me estoy animando en un 90% a continuar en los sermones dominicales en Génesis, ¿verdad? Porque acá vemos que Dios sienta las bases de todo, de todo. Y si no crees Génesis, si no crees en la literalidad de Génesis y en todo lo que ha establecido Dios desde Génesis, no crees, no puedes creer en todo lo demás. Pero comencemos por ahí, por el principio en Génesis, porque ahí vemos que Dios crea el trabajo. Dios crea el trabajo y que pone al hombre a trabajar y que lo hace incluso desde antes de la entrada del pecado. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Y recuerden que Génesis 2 está antes de Génesis 1, ¿verdad? Y esto es muy importante porque en Génesis 1 vemos que Dios crea todo de la nada y que además provee al hombre todo lo que necesita para vivir. Piensen en eso. Por ejemplo, Él le da un mundo, le da sol, luna, estrellas, aire, animales, vegetales, hasta una esposa, ¿verdad? Dios le provee todo porque Él es el creador de todo. Él es el fiel proveedor de todo. Pero ahora vean capítulo 2, versos del 15 al 16. Vean cómo lo señala ahí Moisés. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara. ¿Qué significa eso? Para que lo trabajara. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Antes o después de Génesis 3? Bien fácil, ¿verdad? La pregunta. Antes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué les pregunto esto? Porque es antes de la entrada del pecado, ¿verdad? Entonces, Dios pone al hombre en el huerto del Edén para que lo trabaje. Y luego dice para que lo guardase, es decir, para que lo cuidara. Y vean cómo continúa. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás, vean, comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces Dios pone al hombre a trabajar en el Edén para que ahí produzca pues comida, ¿verdad? Y entonces él pueda comer. Pero le da una instrucción, le dice, mira, de este árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer, pero de todo el árbol, de todos los demás sí puedes comer. Y desde el principio vemos que Dios es el proveedor de todo. Otra vez, crea todo al hombre y la mujer, provee todo, ¿verdad? Para el hombre y la mujer, para que disfruten de todo, ¿verdad? Él crea, les da vida, les da salud, crea un mundo físico, sol, luna, estrellas, lo que sea, todo lo creado, ¿verdad? Incluso el trabajo, una bendición. Es una bendición el trabajo, no es una maldición, no es una maldición, es una bendición el trabajo. Es parte de todo lo bueno que Dios creó, ¿verdad? Piensen en eso. Es parte de todo lo bueno que Dios creó en su diseño perfecto. Desde el principio vemos que Dios es el proveedor de todo, pero escuchen esto, que también Dios pone al hombre a trabajar. De hecho, nuestro Dios es trabajador, por decirlo de alguna manera, porque Él crea todo de la nada, ¿verdad? Él habla y crea las cosas, Él trabaja.
Y nos pone el ejemplo de cómo es que nosotros debemos de trabajar. Él siendo perfecto hace todo excelente, ¿verdad? Nosotros pecadores pues a veces fallamos, pero hay un gran ejemplo ahí de cómo nuestro Dios trabaja y hasta en eso somos llamados a imitar a nuestro Dios. Ser personas que trabajamos con mucha diligencia. Y Dios pone al hombre a trabajar para obtener su alimento. Claro, después entra el pecado en Génesis 3 y ahora el trabajo es difícil. Ya no es fácil, es difícil, porque la tierra fue maldecida. Vean el 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, vean, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces ahora nos cuesta, por eso pues no nos queremos levantar algunos, ¿verdad? Nos da flojera, no queremos ir a trabajar, pero es ahí donde debemos de calibrar nuestra mente, ¿verdad? Como les decía ayer a las mujeres, hay una lucha, una guerra en tu mente, ¿verdad? Donde tenemos dos enemigos al menos, Satanás y tu mente caída, ¿verdad? Somos llamados a renovar nuestra mente, nuestro pensamiento con la palabra de Dios. Romanos 12, 2 y 3. Segunda de Corintios 10, somos llamados a llevar cautivos todo pensamiento altivo que se levante en contra del conocimiento de Dios. Debemos de llevarlos a la palabra de Dios. Y entonces cuando tenemos flojera, no queremos ir a trabajar, no queremos ser puntuales, ¿verdad? Somos ahí medio pasalones, no somos diligentes, estamos robando tiempo, debemos de recordarnos la palabra de Dios, ¿verdad? Al carácter de nuestro Dios y entonces con mucha diligencia trabajar, hacerlo todo para la gloria de Dios, porque el trabajo siempre ha sido una bendición de Dios, siempre, siempre. Y Él lo ha establecido para que nosotros podamos comer. Desde Génesis lo vemos, es una bendición y Dios lo ha establecido para eso. Pero con la entrada del pecado, pues hay una afectación que gracias a Dios, Colosenses 1 nos dice, Pablo ahí, que Dios ha decidido reconciliar todas las cosas consigo por medio de la cruz de Cristo. No solamente a pecadores, al salvarlos, sino todo lo maldecido, ¿verdad? Todo lo afectado por el pecado va a ser restaurado gracias a la cruz de Cristo. Y el punto que quiero subrayar y que he estado subrayando es que Dios es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor. Debemos orar a Él para que Él nos provea, pero también muy importante, nosotros debemos de trabajar. Cuando tengamos un trabajo o cuando no lo tengamos, debemos procurar trabajar, debemos procurar buscar trabajo, orar a Dios. Y el Señor ha prometido que mientras otra vez buscamos su reino y su justicia, estamos pensando conforme a todo su consejo en cada decisión de nuestra vida y no estamos ansiosos, sino venimos y presentamos nuestras peticiones. Una vez más, las necesidades básicas, Él las va a suplir. Él es nuestro proveedor, pero Él desea que trabajemos para que obtengamos nuestro alimento diario. Vayan ahora a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versos del 6 al 12. Segunda de Tesalonicenses, segunda carta de Pablo a esta iglesia en Tesalónica, capítulo 3, versos del 6 al 12. Y presten mucha atención en lo que vamos a estar leyendo, porque esto es muy importante, muy importante. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versos del 6 al 12. Por favor, síganme ahí con su vista. Vean, comenzando en el 6. Pero os ordenamos, hermanos, está escribiendo Pablo a una iglesia que es ejemplar, ¿verdad? Lo sabemos, es una iglesia muy linda, de mucho testimonio. Pero vean lo que señala Pablo a esta iglesia modelo. Pero os ordenamos, es una orden, ¿verdad? Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y como les hemos dicho, pues no es una frase mágica, ¿verdad? Considerando la persona de Cristo, la obra de Cristo, las enseñanzas de Cristo, entonces pensando en eso, les ordenamos, vean, que os apartéis de todo hermano que anda ¿cómo? Desordenadamente. Gracias a Dios que
pues nuestro Dios ha escrito libros y cartas, ¿verdad? No versículos. Ha escrito todo un libro, toda una carta para poder seguir la argumentación y saber qué es una persona que anda desordenadamente. Vean una vez más. Os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ya es la segunda vez que se repite esta palabra, ¿verdad? Desordenadamente. Vean el 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Es decir, ellos trabajaron muy duro, ¿verdad? Aunque tenían el derecho de recibir sustento, ¿verdad? De la iglesia, dice, nosotros no procuramos eso, sino trabajar para darles un ejemplo. Vean ahora el verso 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Vean el 11, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente. 3 veces, ¿verdad? Se repite esta palabra. Apártate de todo hermano que anda desordenadamente. Nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente. ¿Y qué significa eso? No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, aunque somos muy dependientes de Dios y debemos de orar a Dios, porque Él nos dé el alimento diario, porque Él nos provea la comida, pues no somos llamados a tirarnos a la hamaca, ¿verdad? Andar desordenadamente, sin trabajar o procurar trabajar, sino debemos de procurar trabajar para comer, porque el que no trabaja, que no coma. Muy importante, la persona que no procura trabajar, Dios nos dice a través de Pablo, es una persona que anda desordenadamente. Es decir, en palabras más claras, de acuerdo a la definición original de este vocablo, es una persona que anda irresponsablemente, que vive de una forma irresponsable. Aquel que no procura trabajar. Es decir, que no tiene trabajo y no está buscando, ¿verdad?, trabajo, sino que está ahí en la casa muy tranquilo, pues orando, ¿verdad?, a Dios y sin hacer absolutamente nada. Pablo nos dice, esa persona anda desordenadamente. Y es más, Pablo nos dice que esa persona que anda así y que es un hermano o dice ser hermano, entonces evítalo. Vean la seriedad de esto, hermanos, el trabajo, el procurar trabajar. Evita a esa persona que anda de esa manera, que anda pensando de esa forma. Evítalo. Trabaja para comer. Y el que no trabaja, que no coma. Entonces debemos de procurar trabajar. Claro, a veces perdemos el trabajo, ¿verdad? A veces pues nos liquidan, a veces nos piden ir a cierto lugar, cambiar de residencia y pues no es lo mejor, pensando sabiamente con la esposa, la familia. Hay cosas que suceden, ¿verdad? Pero no somos llamados a quedarnos ahí nada más, sino procurar buscar trabajo, ¿verdad? Procurar seguir orando al Señor, que Él nos provea y descansar en el Señor, pero no estar ahí sin procurar trabajar y simplemente orar, porque si hacemos eso andamos desordenadamente. Pero además el mismo Pablo nos dice algo todavía más crítico en relación a esto del trabajo. En la primera carta que escribe a Timoteo, vayan ahora a Primera de Timoteo, capítulo 5. Versos del 7 al 8. Primera de Timoteo 5, del 7 al 8, dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y la idea es no perfectos, ¿verdad? Sino que nadie les reproche algo en particular, un pecado en particular. Manda estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos
y mayormente para los de su casa, ¿qué cosa? Ha negado la fe. Y allá a la iglesia en Tesalónica, una iglesia ejemplar, Pablo les dice, al que anda desordenadamente, evítalo, ¿verdad? Evítalo. Y acá, al que no provee para los suyos o no procura proveer para los suyos, ha negado la fe. Dice, y es peor que un incrédulo. Muy fuerte, palabras muy fuertes, ¿verdad? Que deben simbrar nuestro corazón. Y nosotros los que somos padres, instruir a nuestros hijos de esta manera. Porque ahora hay una tendencia en el mundo a, en serio, los que a lo mejor están en el ámbito laboral, los jóvenes, ¿verdad? Ya no quieren trabajar. O sea, ya no quieren trabajar en un horario de 8 horas, ¿verdad? Ya, o sea, 6 horas o 5. Es más, no ir los sábados, ¿verdad? No, de lunes a viernes, porque... Y que no me hablen mal, ¿verdad? O sea, que me den muchas vacaciones y tantas cosas, ¿verdad? Tantas situaciones, no, y que sea en la casa, ¿verdad? Porque trasladarme hasta allá, tan lejos, ¿en serio? O sea, hacer 1 hora en el camión, en el metro, no, algo cerquita, ¿verdad? Algo que fácil, desde la casa. Y somos llamados como papás a instruir a nuestros hijos, ayudarles a pensar bíblicamente, ¿verdad? Porque Pablo nos dice, si no trabajas, si no provees para los tuyos, has negado la fe. Entonces, si no procuramos trabajar para comer y para dar sustento a nuestra casa, vivimos de una forma desordenada y somos peores que un incrédulo. Dios nos dice, eres peor que un incrédulo. Por eso debemos procurar trabajar. Una vez más, a veces, pues, hay momentos en la vida donde perdemos el trabajo, ¿verdad? Por diferentes circunstancias perdemos el trabajo. Pero Dios es nuestro proveedor, Él conoce nuestras necesidades, debemos orar y confiar en que Él nos va a proveer las necesidades básicas, pero también debemos de ser muy intencionales, ¿verdad? Buscando trabajo. Porque Dios, esa es la voluntad de Dios, que trabajemos. Entonces, mientras estamos buscando esa voluntad de Dios, que trabajemos, Dios la va a suplir de una u otra manera. En el momento exacto que Él lo determine, lo va a hacer. Y Él conoce nuestro corazón. Sabe las intenciones de nuestro corazón incluso, ¿verdad? Entonces, por eso debemos de procurar trabajar y proveer a nuestra familia. Pero también, si Dios quiere y nos da la oportunidad, no solamente para obtener dinero y proveer a nuestra familia, sino también para atender las necesidades físicas de otros. Y ese es el tercer principio que vamos a observar en esta mañana. Trabaja para tener la posibilidad de dar a otros. Trabaja para tener la posibilidad de dar a otros. Y hasta aquí hemos visto 2 principios. Ora a Dios por la provisión material. Ese fue el primero. El segundo principio, trabaja para obtener la provisión material. Y tercero, trabaja para tener la posibilidad de dar a otros. Y esta práctica la vemos incluso desde el Antiguo Pacto, desde nuestro Antiguo Testamento. Vayan ahí a Levítico. Levítico capítulo 19, versículos 9 y 10. Levítico 19, versos 9 y 10. ¿Ven cómo en Levítico pues también es palabra de Dios, verdad? Podemos ir ahí para encontrar principios. A veces nos cuesta, ¿verdad?, ver tanto sacrificio, tanta sangre, tanta ordenanzas de culto, ¿verdad? Pero es muy lindo nuestro Antiguo Testamento. Porque recuerden, incluso Jesucristo nos dice que las Escrituras, hablando del nuestro Antiguo Testamento, hablaban de Él, ¿verdad? Anticipaban de Él. Y las personas que fueron salvas en el Antiguo Pacto fueron salvas en la era patriarcal, fueron salvas gracias a nuestro Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces debemos atesorar también nuestro Antiguo Testamento. Y bueno, simplemente para animarles, porque pues como les decía, probablemente vamos a empezar Génesis, ¿verdad? Entonces para que estén ahí conmigo con mucho gozo, alegría. Pero vean, Levítico 19, versos 9 y 10. Primero vean que la necesidad de trabajar está implícita para comer. Vean ahí, cuando ciegues la mies de tu tierra, se da por sentado que trabajas, ¿verdad? Cuando ciegues la mies de tu tierra, está implícito ahí la necesidad de trabajar para comer. Cuando ciegues la mies de tu tierra, vean la exhortación. Ahora, dar a otros. No cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada,
No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. No dice para el flojo, ¿verdad? Dice para el necesitado, ¿verdad? Para la persona que tiene las necesidades básicas. Mientras tú estás trabajando y Dios te provee, tú debes de estar dispuesto. Desde ahí lo vemos, este principio. Trabajo y da. Lo vas a dar al pobre y al extranjero. Y luego vean cómo finaliza. Yo, Jehová, vuestro Dios. El proveedor, ¿verdad? Él es el que provee y Él es el que determina cómo va a proveer. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Qué gozo, hermanos, es poder dar a otros en necesidad. Y tener eso en nuestra mente, en nuestro corazón. Que lo que Dios te ha concedido dar, sea poquito o mucho, mientras tú estás ahí siendo muy fiel, proveyendo a tu casa, a tu esposa, a tus hijos, y te queda algo, piensa en cómo ser de bendición a otros. En cómo identificar a una persona en la iglesia que tiene necesidad. No que anda desordenadamente, ¿verdad? Porque Pablo nos dice evita. Y más bien enséñale, ¿verdad? Bíblicamente a que debe trabajar, que debe procurar trabajar. Pero si está procurando eso y por una u otra circunstancia tiene necesidades básicas, no ha conseguido un trabajo y tú tienes recursos económicos para dar, da a otros. Porque dice el Señor, yo Jehová vuestro Dios, lo digo. Dios nos recuerda a través ahí de este pasaje, Levítico 19, que debemos trabajar para comer, pero también que debemos ser generosos con los necesitados. Y esto se repite en Deuteronomio, vayan ahora ahí. Deuteronomio capítulo 14, versos 28 y 29. Primero una vez más ahí, en Deuteronomio 14, 28 y 29, vean una vez más que se da por sentado que trabajas. Deuteronomio 14, 28 y 29. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año. Otra vez dándose por sentado que trabajas, que lo haces muy diligentemente. Entonces al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Pero vean lo que se añade. Esta disposición de dar a otros. Vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo. Y otra vez los necesitados, vean, el extranjero, huérfano y viuda que hubiera en tus poblaciones y comerán y serán saciados. ¿De dónde? ¿De dónde? De lo nuestro, ¿verdad? Vean otra vez ahí. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y los guardarás para los necesitados, ¿verdad? Y entonces dice, comerán y serán saciados. Qué lindo, ¿verdad? Esta dinámica que se observa ahí desde el antiguo pacto. Pero que no solamente lo vemos ahí, sino se repite esta enseñanza, idea en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Dice, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Dios nos recuerda que debemos procurar dar lo que Dios nos da. Pero ahora vamos al Nuevo Testamento, porque esto es Antiguo Pacto, pero ahora veamos Nuevo Pacto, ¿verdad? La iglesia, Efesios 4:28. Efesios 4:28. Vean ahí, Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más. ¿En función a qué? Bueno, pues a que eres una nueva criatura, estás llamado a renovar, a ser renovado en el espíritu de tu mente, ¿verdad? A vestirte el nuevo hombre, a quitarte el viejo hombre de tu vida, ¿verdad? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Todavía tenemos una mente caída, debemos de estarla renovando, ¿verdad? En función a eso, entonces 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahí está. Entonces somos llamados a trabajar, lo hemos visto, para proveer a los nuestros, principalmente nuestra familia, esposa, hijos, pero también si después de eso, de proveer lo necesario en la casa, de poder disfrutar ahí en la casa, Dios te da algo, busca hermanos
de quién ser de bendición. Ahí en la iglesia, aquí en la iglesia local. Pensando en nuestro contexto, ¿verdad? De manera muy intencional. Pues acá probablemente pudiera haber algunos hermanos, hermanas, y no es necesario que desde acá nosotros como pastores les digamos, vamos a organizarnos para hacer esto. Eso es bueno, ¿verdad? Pero lo más lindo es que del corazón, ¿verdad? Porque así es que somos llamados a dar bíblicamente, no de manera obligatoria, sino conforme a lo que Dios puso en nuestro corazón, ¿verdad? Considerando todo el consejo de Dios. Si Dios te ha dado y alguien tiene necesidad, escucha esto, de necesidades básicas reales, comida, bebida, vestido, entonces si tú identificas un hermano, mantente siendo una persona dispuesta a dar, porque Dios así lo ha establecido. Entonces, Pablo nos dice, no robes. Si robabas, ya no robes. Trabaja para comer, pero también trabaja para que tengas la posibilidad, la bendición de dar a otros. Imitar a Dios, ¿verdad? Nuestro proveedor, que Él nos provee. Nosotros también poder ser esos instrumentos en las manos de Dios para proveer a otros en necesidad. Primera de Juan 3, 16 y 17 nos dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. Entonces también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, nos dice Juan, y ve a su hermano tener necesidad, vean otra vez el énfasis necesidad, necesidades básicas, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces debemos de trabajar para comer, para proveer principalmente para nuestra familia, y si podemos dar a otros, sin descuidar nuestra casa, debemos de estar dispuestos a dar. Y quisiera aprovechar para señalar algunas cosas muy importantes cuando tenemos la oportunidad de dar, y escuchen esto. Cuando podemos dar y damos, no ganamos puntos delante de Dios. Cuando podemos dar a otros y damos, no ganamos ningún punto delante de Dios. Los puntos ya han sido ganados por Cristo, ¿verdad? A nuestro favor. Y por eso somos salvados, gracias a Dios. No ganamos ningún punto, pero sí lo que hacemos cuando damos es demostrar que nuestra fe es genuina, ¿verdad? Que es una fe que obra, no nada más es una fe intelectual, sino que nuestro amor es genuino a Dios y nuestro amor a los hermanos también es genuino. Y cuando tenemos la oportunidad de dar, damos nuestro tiempo, nuestros recursos, una consejería bíblica, estamos ahí muy intencionales. Entonces, cuando podemos dar y damos, no ganamos ni un solo punto delante de Dios, sino más bien cuando podemos dar y damos, demostramos que el amor de Dios es una realidad en nuestras vidas y que eso permea en nuestras vidas alrededor, principalmente con los hermanos. Y también cuando podemos dar y damos, somos o demostramos ser buenos administradores de la gracia de Dios, de todo lo que hemos recibido de nuestro Dios, porque Dios espera que demos a otros en necesidad. Y los que reciben ofrendas y dádivas de otros. Una sugerencia o idea, ¿verdad? Porque muchas veces estamos ahí, recibimos de otros alguna palabra, no necesariamente algo económico, pero a veces también económico, alguna palabra, alguna invitación, cuando recibimos alguna ayuda. Hermanos, una idea o sugerencia es, seamos agradecidos a Dios de manera muy intencional al orar a Dios y decirle gracias, Señor, pero también seamos agradecidos con los hermanos. Y de manera, esa es una sugerencia o idea, ¿verdad? No, esto no es Biblia, ¿verdad? Pero una forma de cómo expresar ese agradecimiento, haz una cartita, ¿verdad? Una cartita de agradecimiento, donde expreses con tus propias palabras al hermano que fue de bendición para tu vida en un momento en particular. Escribe una cartita, entrégala, da un detallito, demuestra el agradecimiento a tu hermano que ha estado dispuesto a dar, pero también ora y da gracias a Dios por su provisión. Sigue orando que Dios te conceda el alimento diario, el trabajo. Sigue orando que el Señor escuche esta oración y el Señor va a responder conforme a su voluntad. Y en esta dinámica del que da y está dispuesto a dar y el otro el que recibe, ¿verdad? Ninguno se sienta superior o víctima, ¿verdad? Ninguno. Porque todos tenemos el mismo valor delante de Dios, ¿no es cierto? Todos. Génesis 1:27 nos dice que Dios ha creado al hombre y a su mujer, al hombre y a la mujer, conforme a su imagen y semejanza, ¿verdad?
Todos sin excepción. Es más, en Cristo, nos dice Pablo ahí en Gálatas, ya no hay diferencia, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay ni hombre ni mujer, no hay diferencia, todos somos iguales, aunque claro, tenemos diferentes roles, hombre y mujer, pero no hay diferencia, todos tenemos el mismo valor. Entonces el que da no se crea superior, el que recibe no se victimice, ¿verdad? No, todos tenemos el mismo valor espiritual delante de Dios, aunque tenemos diferentes roles. Deuteronomio 10:17 nos dice que Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas, ni toma cohecho, ni soborno. Otra vez, Gálatas 3:28 nos dice ahí, en Cristo no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Espiritualmente somos iguales, del mismo valor. Y si existe diferencia entre alguno que vive y otro que muere, entre algo quien es sano o enfermo, o rico o pobre, es porque Dios así lo decidió, ¿verdad? Y Él es sabio. Porque el Salmo 115:3 nos dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso, ha hecho. Job 9:12 nos reta y nos dice, ¿quién le dirá la idea es a Dios? ¿Quién le dirá a Dios, qué haces? ¿Qué estás haciendo? Nuestro Dios es perfecto, soberano, fiel, y a sus hijos nos tiene en el hueco de su mano. Nos ha proveído nuestra mayor necesidad, la espiritual, y se ha comprometido para proveer lo que necesitamos. Porque Pablo nos dice ahí en Romanos 8, si Él nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas también, verdad? Lo que necesitamos, Él es fiel, Él es fiel. Así que tanto el que da como el que reciba no se sienta superior ni víctima. No se deje llevar por ese pensamiento secular, porque hay un ambiente político muy marcado, ¿verdad? Donde se alimentan muchas ideas antibíblicas. Por ejemplo, por un lado, una corriente política promueve una agenda de justicia social, no sé si la han escuchado, donde se alienta la idea en que los que tienen recursos son los malos y los que no tienen recursos son los buenos. Incluso se exige la necesidad de pedir perdón por cosas malas que han hecho antepasados, en siglos pasados. Pero Dios nos dice en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Y escuchen esto, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Y es muy penoso, pero este tipo de ideas equivocadas, como regularmente sucede, se han infiltrado en la vida de la iglesia. Porque hay iglesias evangélicas donde promueven un supuesto evangelio social, alentando la idea de que los ricos en la iglesia necesariamente son los malos y los pobres pues son siempre los buenos, ¿verdad? Además llegan a afirmar también que los que regularmente no tienen problemas son los malos y que los que tienen pruebas, tribulaciones, son los buenos. El punto es siempre encontrar una víctima, ¿verdad? Este tipo de pensamiento motiva el odio, el rencor, la envidia, la división, la victimización. Y luego, como lo veíamos ayer con las mujeres, ¿verdad? Toman Hechos 5 para promover y alentar esta idea del socialismo, ¿verdad? Donde pues se debe repartir todo entre todos por igual. Igualdad de términos económicos para todos. Lo sustentan de manera muy atrevida ahí en Hechos 5, una agenda social o comunista. Y por eso, en función a esto, algunos dicen, el evangelio es fe más dádivas. Ese es el evangelio. Porque si no das, no has creído en el verdadero evangelio. Si no das, no eres salvo. Pero la Biblia nos deja ver que la salvación es fe exclusiva, ¿verdad? En la persona de Cristo, en la obra de Cristo. Y claro, una vez salvados, ahora somos llamados a practicar buenas obras, ¿verdad? No somos salvos por obras, pero somos llamados y salvados a andar en buenas obras, esas que Dios preparó para que anduviésemos de antemano entre ellas, ¿verdad? Pero no es fe más dádivas, sino ahora estoy dispuesto a dar porque es la voluntad de Dios. Trabajar para proveer a mi familia y cuando tengo y puedo dar conforme a lo que Dios pone en mi corazón, estar dispuesto a dar a otros. La Biblia nos enseña incluso que hay diferencias y consecuencias.
De hecho, es el resultado de la voluntad de Dios, y escuchen esto, de nuestra conducta incorrecta, de nuestra propia flojera o negligencia. Escuchen, Proverbios 6, del 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y no es por los que están durmiendo ahorita, ¿verdad? Dice, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante. Es lo que está diciendo Dios, ¿verdad? Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 20:13. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Gálatas 6, del 7 al 10. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muy claro, ¿verdad? Pero ahí tenemos, por un lado, algunos pretendiendo quitar propiedades de las personas para poseerlos y luego regalarlos a otros, ¿verdad? A su nombre. O regalando dinero a personas que pueden trabajar y no trabajan. Algo muy común que nos pasó mientras estábamos ahí en Estados Unidos, un seguro de desempleo que era por 6 meses o no sé cuántos meses, y luego les ofrecían trabajo y no querían trabajar porque estaban recibiendo el dinero fácil, ¿verdad? Les daban 10,000 pesos, por decirlo de alguna forma, no me acuerdo, era 10,000 pesos seguro de desempleo por 6 meses y les ofrecían trabajo por 5,000. No, pues mejor me quedo sin trabajar. Todo chueco, ¿verdad? Porque bíblicamente esa no es la responsabilidad del gobierno. Romanos 13:1 nos enseña que el gobierno, Dios lo ha puesto para recompensar el bien y castigar el mal, ¿verdad? Pero lo que sí podemos pensar bíblicamente como cristianos, como la iglesia de Cristo, es que debemos trabajar diligentemente, y si Dios nos concede el trabajo y el fruto de nuestro trabajo, y ya hemos proveído a nuestra casa, entonces tener la oportunidad voluntariamente, conforme a lo que Dios puso en nuestro corazón, dar a otros. Observar detenidamente a las personas en necesidad dentro de nuestro contexto de la iglesia. Si alguno anda desordenadamente, ayudarle a pensar bíblicamente, ¿verdad? Pero si alguno no anda así, ¿verdad? Pero tiene necesidad de estar dispuestos a dar, motivados por el amor a Dios y a nuestros hermanos. Pero también hay otro tipo de gobierno, ¿verdad? Hay otro tipo de postura, de cuidar mucho los intereses de unos y olvidarse de las necesidades de otros. Las dos alas están chuecas, ¿verdad? Tienen sus cosas.